Éxodo capítulo 3 dice la palabra. Nos ponemos un momento de pie por respeto a la palabra. Pero dice la escritura, versión Reina Valera, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Ya te pedimos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén receptivos al consejo de la misma, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Esta palabra que sin duda hemos leído muchas veces usted y yo, acerca de lo que le pasó a Moisés. Y hago un poco de recuento para entrar en el contexto de la palabra. Moisés nace en una época de mucha dificultad. Moisés nace en un momento donde el faraón, que era el rey de la época, había dado un decreto, un edicto, en el que quería que todos los niños murieran, todos los niños del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Por lo tanto, esa palabra, ese decreto se hizo para que todas las mujeres que dieran a luz en ese tiempo, los niños menores de 2 años, fueran matados, privados de la vida. En ese contexto nace Moisés. En ese contexto él está allí, y la historia nos cuenta que la mamá de Moisés, al verse en medio de esta situación, pone a Moisés en una especie de canasta y lo pone al río para poder salvarle la vida. Vemos que la hermana de Moisés a lo lejos estaba mirando qué sucedía con el niño. Y Moisés tomó la corriente, se lleva esa canasta, y conoce la historia que esa canasta llegó en un momento frente a la hija del faraón, frente a la hija del rey de la época. Y ella se acercó a esa canasta, y al acercarse a esa canasta lo toma y se da cuenta que era un bebé. Y dice la historia que la hija del faraón lo tomó como hijo suyo, lo crió, y a lo lejos la hermana de Moisés, que había visto, se acercó y le dijo: si quieres, yo te busco a una mujer del pueblo de Israel para que te lo cuide. Y fue y buscó a la propia madre, quien lo crió, y a cierta edad lo trajo a la hija del faraón. Moisés se crió por muchos años en el palacio del faraón. Ahí estaba aprendiendo,
estaba aprendiendo todas las costumbres, la forma de comportarse, la forma de hablar. Todo lo que él pudo lo aprendió, lo vivió ahí. Pero llegó un momento en que algo sucede en la vida de Moisés. Moisés mira en un momento que unos egipcios están golpeando a gente de su mismo pueblo. Aunque él no tenía toda la revelación del momento de dónde provenía, algo nacía en su corazón. Algo estaba dentro del corazón de Moisés. Lo que sucede en la historia dice que Moisés defendió a este israelita de mano de los egipcios. Mató al egipcio y a partir de ahí él comenzó a huir. Cosa rara, porque Moisés, teniendo el rango que tenía de autoridad, siendo reconocido como el hijo de la hija del faraón, tenía en cierto contexto un título de nieto del faraón. Y él no tenía por qué huir al haber matado a un egipcio. No tenía por qué. Él tenía la autoridad, aunque fuera un trabajador, un empleado. Él tenía la autoridad y lo hubieran podido perdonar quizá por esa situación. Sin embargo, Dios tenía un plan con Moisés. Algo sucede en el corazón de Moisés, que cuando mira eso, dice la palabra que se arrancó a huir, se fue. Y cuando él sale huyendo, se va de Egipto y se va y se mete al desierto. Y en ese desierto Dios comienza a tratar con la vida de Moisés. Dios comenzó a preparar lo que después vendría a reconocerse como un libertador. Pero ahí en Moisés comienza la historia en el desierto. Él se va, anda errante por el desierto. En el desierto conoce a un hombre, luego se enamora de la hija de ese hombre y comienza a entablar parentesco con ese hombre que fue su suegro, conocido después como Jetro. Pero todo comenzó en un momento, en una historia de Moisés, que él había nacido bajo el pueblo de Dios, había nacido como israelita, pero fue por circunstancias de la vida, terminó viviendo o criándose en el palacio de los egipcios. Pero Dios tenía un plan con Moisés, y ese plan muchas veces tuvo tropiezos, tuvo dificultades, tuvo procesos difíciles. En el proceso Moisés se va al desierto, y en el desierto Dios comienza a tratar con la vida de Moisés. Comenzó a convertirse en cuidador de las ovejas de su suegro. Después de vivir en un palacio, después de estar educado, después de sentarse todos los días a la mesa con los mejores platillos, con los mejores cubiertos, con los mejores platos, las mejores copas, terminó en el desierto. Terminó en el desierto Moisés. Y quizá él no se podía explicar de qué manera o por qué razones él estaba en el desierto, después de gozar de tantos privilegios. Pero Dios tenía un plan con Moisés. Dios tenía un plan con Moisés. Y llega un momento en el capítulo 3 donde leímos lo que se conoce como el llamado de Moisés, donde Dios tiene un encuentro personal con él. Pero dice la palabra que él estaba en un día ahí, quizás no sé, estaba atendiendo las ovejas, estaba haciendo varias cosas Moisés, y de repente Dios le aparece en una zarza. Y ven esa zarza, esa especie de arbusto, donde el fuego estaba fuerte, pero dice que no quemaba esa zarza, no quemaba ese arbusto, simplemente estaba ardiendo. Y dice Moisés: yo voy a ir y voy a ver qué es esta visión. Y cuando se acercaba a ese arbusto, una voz de en medio del arbusto le comienza a hablar por su nombre, porque Dios tenía un plan con Moisés. Le comienza a hablar por su nombre: Moisés, Moisés, no te acerques así como estás. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Es un lugar santo. A partir de ese momento, Dios sale al encuentro de Moisés
Pero Moisés no estaba buscando a Dios. Pero Dios tenía un plan con Moisés. Dios tenía un plan con Moisés. Después es conocido como el libertador. Pero este momento es muy especial, porque ese momento marcó un parteaguas en la vida de Moisés. Según la historia, 40 años estuvo en el palacio con los egipcios. A partir de los 40 años se va al desierto y comienza un proceso de otros 40 años en los que Dios está preparando a Moisés para lo que él lo iba a usar. 40 años estuvo en el desierto. 40 años estuvo cuidando las ovejas de su suegro. 40 años en los que quizás él pensó que ya no había ningún propósito para su vida. Quizás Moisés de niño le inculcaron que en algún momento él podía heredar el trono del faraón. Quizás le inculcaron que en algún momento él iba a heredar tierras, posesiones, todo lo que era parte de la herencia, del linaje de los faraones. Pero Dios tenía un plan con Moisés. Dios tenía un plan con él. Lo inculcaron, lo instruyeron con una mentalidad diferente a la mentalidad del pueblo de Israel. Porque los israelitas para este momento eran esclavos. Mientras los israelitas eran esclavos, Moisés comía los mejores manjares. Mientras los israelitas eran esclavos, Moisés participaba de los mejores vinos, de los mejores platillos que se cocinaban. Pero Dios tenía un plan con Moisés. Y algo que sucede en la vida de Moisés es cuando se encontró con esa zarza. Algo que sucedió en la vida de Moisés que cambió es cuando él se encontró con esa zarza. Moisés fue instruido con los mejores maestros. Moisés fue instruido con maestros particulares que le enseñaron las lenguas de la época, que le enseñaron cómo comportarse, que le enseñaron tantos y tantas formas en que se debe comportar alguien que vive en un palacio. Pero todo eso fue parte de lo que Dios permitió para preparar a Moisés, porque Dios tenía un plan con Moisés. Le sembraron muchos, quizás en la vida de Moisés, en la mente de Moisés, le sembraron muchos sueños, muchas aspiraciones, muchos proyectos de vida, muchas cosas que le dijeron: cuando tú crezcas, tú serás reconocido. Tantas cosas que muchas veces nos siembran a nosotros de niño, amén. Muchas veces de niño nos dicen: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Antes decíamos: quiero ser policía, piloto, quiero manejar, no, ¿cómo se dice? Pilotear un avión, ¿verdad? Y tantas cosas que uno tenía en su imaginación de niño. Ahora muy pocos aspiran a estas cosas. Algunos quieren ya ser youtubers, amén. Quieren ser famosos en YouTube, en TikTok. Esas son las aspiraciones de ahora. Pero antes queríamos ser bomberos, astronautas, amén. Algunos, bueno, como dice un amigo, algunos sí son astronautas porque todo el tiempo andan en la luna. Pero muchas cosas pasan. En la vida de Moisés muchas cosas pasaron. Muchas cosas le sembraron en el corazón. Al igual que a ti y a mí. Si tu papá o tu mamá tenían una profesión, querían que cuando tú crecieras, tú tuvieras esa profesión. A lo mejor eran ganaderos, tenían ranchos y decían: cuando tú crezcas, tú vas a ser el encargado del rancho, del ganado. Tú vas a cuidar las tierras. Pero Dios tiene un plan contigo. Amén. Dios tiene un plan, como lo tuvo con Moisés. Él estuvo ahí, y es precisamente en el momento donde Moisés tiene un encuentro con Dios que todo comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar, porque el día que Moisés se encontró con la zarza, algo cambió. Se encontró con la presencia de Dios. Ahí comenzó a cambiar todo. Ahí comenzó a transformarse la vida de Moisés, porque la zarza estaba ardiendo. Porque la zarza representa en ese momento la presencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la presencia de Dios. Dile a alguien que está cerca de ti: la zarza está ardiendo. La zarza está ardiendo. La zarza representa la presencia de Dios.
Cuando tú y yo nos encontramos con la zarza, no importa lo que nos educaron, no importa lo que nos sembraron, las aspiraciones, Dios comienza a tratar contigo y conmigo, porque Dios tiene un plan contigo y tiene un plan conmigo. Quizás te dijeron: vas a ser doctor, vas a ser maestro, vas a hacer esto, pero Dios dice: yo tengo un plan contigo. Al igual que Moisés, Moisés pasó por desiertos. Moisés estuvo 40 años en un palacio y 40 años preparándose en el desierto. En el desierto no había comodidades. En el desierto no había abundancia de lluvia, no había abundancia de pan, no había abundancia de agua. En el desierto Dios lo preparó a él, porque después de ese encuentro con la zarza, él iba a pasar otros 40 años dirigiendo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Todos los procesos que pasamos, las dificultades, los problemas, las cosas que nos toca atravesar en la vida, son parte del proceso que Dios permite en nuestra vida para formar en nosotros el carácter para lo que Él quiere usarnos a ti y a mí. Hay dificultades, hay procesos que no nos explicamos. Hay dificultades y hay procesos en la vida que no vamos a entender. Hay muchas preguntas, pero luego no hay respuestas. Moisés tenía muchas preguntas. Es más, si usted sigue leyendo el capítulo 3, Moisés tuvo excusas para con Dios. Le dijo: Dios, no, búscate a otro. Yo no puedo, yo soy tardo de habla. Yo no soy el más capaz. Si me preguntan quién me vio, ¿qué les respondo? Dile que yo, Jehová, te he enviado. Pero ¿qué señales tengo? ¿Qué tienes en la mano? Una vara, tírala. La vara se convierte en serpiente. Y dice que él huía de la serpiente. Y luego Dios le dice: agárrala por la cola. La agarró y se volvió vara. Después le dice: pero si no me creen, bueno, mete tu mano en tu seno. Y dice que la metió en su vestimenta. Y cuando la sacó, la mano estaba llena de lepra, blanca, blanca. Y le dijo: vuélvela a meter. Y cuando la sacó, estaba limpia. Limpia su piel. Pero todo esto fue porque Dios tenía un plan con Moisés. Hay procesos, hay dificultades que tú y yo hemos atravesado, que no entendemos, que a veces nos podemos sentir abandonados por Dios. Yo puedo imaginarme que esos 40 años que a Moisés le tocó prepararse en el desierto, sirviendo al suegro, cuidando el ganado del suegro, estando ahí con su esposa, sus hijos, caminando en el desierto después de haber vivido en un palacio. Quizás Moisés se pudo haber sentido abandonado por Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido pérdidas materiales, pérdidas de seres queridos, pérdidas, no sé, financieras, en las que nos sentimos muchas veces abandonados por Dios? Sentimos que Dios no nos oye, que no tiene un plan, que no hay algo para nuestra vida. Pero Dios tiene un plan, porque la zarza estaba ardiendo. Y hay algo que le pasó a Moisés ese día, que él se acercó a la zarza. Cuando le dijo Dios: Moisés, ten cuidado, porque el lugar que pisas es santo, le dijo: quítate el calzado. Y él se lo quitó, pero no se alejó de la zarza. Al contrario, él se acercó a la zarza, porque la zarza está ardiendo. Y en medio de la dificultad, en medio del proceso difícil, no te alejes del fuego. No te alejes de la presencia de Dios. No te alejes de la zarza que arde. Hay una zarza que arde en el corazón. Hay un momento en nuestra vida que nos encontramos con la zarza que tiene que marcar un antes y un después. Yo te pregunto esta noche: ¿qué arde en tu corazón? ¿Qué apasiona tu corazón? Cuando éramos pequeños nos apasionaba, jugábamos a los policías, jugábamos, no sé, a los astronautas, jugábamos a todo eso. Había cosas que nos apasionaban. Pero hemos crecido, y muchas veces cuando crecemos nos volvemos adultos y vamos perdiendo la inocencia de cuando niños. Vamos perdiendo la capacidad de creer, la capacidad de imaginar. Usted recordará que cuando niño usted le daban un carrito de madera y usted se imaginaba que andaba corriendo. Usted se imaginaba que era un piloto de carrera. Es más, antes, cuando no teníamos los famosos carritos hoy eléctricos, los scooters eléctricos, ahí andábamos jugando con una
una canasta. Yo me acuerdo de niños, teníamos una canasta de madera. A como pudimos le pusimos unas llantitas y nos imaginábamos que era un carro de esos para andar. Y ahí andábamos jugando con carros de madera. Cuántas mujeres de niñas tenían sus jueguitos de té, de cocina, y se imaginaban que cocinaban un gran pastel. Amén. Ahora de grandes ya no lo quieren cocinar de verdad, pero de niñas se lo imaginaban. Agarraban la tierra, hacían lodo y decían: aquí está un pastel de chocolate. Y ahora que las cajas ya la venden con todo, nada más para echarle huevo y leche, ya no queremos hacer los pasteles. Hemos perdido la capacidad de crear. Pero hay algo que le pasó a Moisés, que él se acercó a la zarza. Él no se alejó de la presencia de Dios. Dile a alguien: no te alejes del fuego de Dios en tus momentos difíciles, porque a veces te puedes sentir que Dios te ha olvidado, pero Dios te está preparando. Él no se ha olvidado. Moisés se sentía olvidado porque estaba en el desierto 40 años. Después de vivir en el palacio, estaba en el desierto. Yo me puedo imaginar que él se sentía olvidado por Dios. Pero un día Dios le salió al encuentro. Le dijo: Moisés, Moisés. Le habló por su nombre. Y a partir de ese momento se activó algo en el corazón de Moisés. Un de repente se activó en la vida de Moisés. Quizás tú y yo hemos pasado dificultades y no sabemos, pero algo, parte de lo que hemos vivido, es lo que Dios va a usar para poder ministrar a otros, para poder ayudar a otros. ¿Quién puede comprender mejor a un drogadicto el salir de las drogas si no es otro drogadicto? Alguien que no ha vivido la enfermedad del vicio de las drogas solamente puede decir: no, pues échale ganas. Pero el que lo ha vivido dice: no, yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando, y si yo salí de ahí, tú también puedes. ¿Quién puede entender a alguien si no es otra persona que ha vivido algo similar a lo que la persona ha vivido? Por eso el corazón muchas veces se puede sentir olvidado por Dios, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, y Dios quiere que nos acerquemos a la zarza porque Él quiere una relación más íntima contigo y conmigo, una comunión, una amistad. Una amistad. Moisés pensaba que Dios se había olvidado de él, y es que no es fácil. 40 años en el desierto a veces puede ser o una catapulta para hacer algo, o algo que nos marque y nos mate la pasión. Hay dificultades, hay procesos en nuestra vida que nos catapultan, al siguiente nivel, o simplemente ahí nos quedamos y nos estancamos. Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él. No te alejes de la zarza, no te alejes del altar. Muchas veces cantamos: en el altar te conocí y en el altar me quedo. O muchas veces cantamos: no importa todo lo que cueste. O a veces cantamos: que se vayan todos menos tu presencia. O a veces cantamos cualquier canción, pero no suena igual esa canción en un momento difícil, en un momento de dificultad, cuando solamente nos queda depender de Él, cuando solamente nos queda acercarnos a Él. Pero la zarza está ardiendo. Dile al que tiene cerca: la zarza está ardiendo. Hoy tienes un encuentro con la zarza. Ese encuentro con la zarza, no podemos ser los mismos después de toparnos con la presencia de Dios. Hay un momento en nuestra vida donde la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida, sea en la casa de Dios, sea en tu tiempo de oración, sea en algún momento Dios activa algo en el corazón. Dios activa algo en el corazón. ¿Sabes? Muchas veces lo que nos descubrimos, lo que nos apasiona en algún momento difícil. Cuando tú miras a alguien en necesidad, cuando miras a un niño desamparado, a alguien sin alimentos, a alguien que está viviendo una situación difícil, ahí es donde se despierta
algo en el corazón. Hace unos días atrás estaba viendo las noticias y me llamaba la atención una noticia que estaban sacando con la famosa droga esta fentanilo. Hay una ciudad aquí en los Estados Unidos que le conocen como la ciudad de los zombies. Yo no sé si usted ha escuchado de eso. Gente que consume esta droga y literalmente andan como zombies. Caminan pero sin reflejos. Personas que se pueden quedar en una posición por mucho rato que parece que están congelados. Personas que están en una situación difícil. Hace unos días atrás, un par de semanas atrás, recibía una llamada y me hacían una pregunta y me decían: Suriel, ¿sabes qué? Ayúdame a orar porque un familiar mío se acaba de consumir muchas pastillas y está en una situación complicada. Muchas veces pensamos que eso es de alguien lejano, pero gente cercana que tú y yo conocemos puede estar atravesando dificultades, puede estar atravesando procesos, puede estar atravesando tiempos difíciles. Y Dios quiere que tú y yo tengamos un encuentro con la zarza, porque Dios le dijo a Moisés: Moisés, hoy yo te hago un llamado. Tú vas a libertar a mi pueblo, tú lo vas a sacar de Egipto. Egipto representa el pecado, representa el mundo. Y Dios quiere que tengamos un encuentro con la zarza, porque Dios quiere que tú y yo seamos ese Moisés que va a sacar a otros de Egipto, que lo va a traer a libertad, que le va a decir: es cierto, estás pasando momentos difíciles, pero acércate a la zarza, acércate a su presencia, acércate a Cristo, acércate a Dios, porque solamente Él puede traer libertad, libertad. Dios le dijo a Moisés: Moisés, hoy yo te hago un llamado. Hoy yo te digo, mira lo que dice el verso 7. Dijo Jehová: yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor y he conocido su angustia. Dios conoce la angustia y el clamor de un pueblo, aunque no lo crea. Hay gente que está en las drogas, hay gente que está en el alcoholismo, que está ahí, pero que no quieren vivir así, pero no saben cómo salir de ahí. Lo intentan en sus fuerzas, pero no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar las drogas, no pueden dejar cualquier vicio. Y ellos claman porque saben que su vida, su familia se está perdiendo. Han perdido muchos de ellos trabajo, esposa, hijos, a causa de vicios. Y Dios dice: yo conozco el clamor del pueblo, yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. En otras palabras, Dios dice: yo veo la aflicción de mi pueblo que está en pecado, que está en la droga, que está en el alcohol. Dice: y he oído el clamor, he oído su clamor y he conocido su angustia. Oh, pero me llama la atención el verso 8 que dice: y yo he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra. Dice Dios a Moisés: yo he visto a este pueblo y yo los quiero sacar de Egipto, yo los quiero sacar del pecado y traerlos a una buena tierra. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer del Señor estábamos en vicios, en cosas de las que no nos enorgullecemos, cosas que si contáramos los detalles nos daría vergüenza hablarlo en público? Pero de ahí de Egipto nos sacó Dios. Y dígame si no te ha traído una buena tierra, donde ahora le conoces a Él, donde ahora tú puedes llegar a tu casa. Antes ni casa tenías, ahora tienes casa, tienes un techo. Dios te ha bendecido porque te ha sacado de Egipto a su presencia, te ha sacado de Egipto a que le conozcas a Él. Pero mira, sigue diciendo el verso 8: los quiero sacar a buena tierra, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y todos estos feos. A todos esos feos también. Dice ahí jereceo, fereceo, cananeo y etcétera. Verso 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión
con que los egipcios lo oprimen. Dios está diciendo: yo veo a este pueblo que Egipto le está oprimiendo. Dijimos que Egipto representa el pecado que oprime al pueblo. Gente que no quiere vivir en el pecado, pero no sabe cómo salir. Gente que está metida en vicios, en drogas. Y el verso 10, mira cómo dice: ven por tanto ahora. Diga conmigo: ven ahora. Dígalo: ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí: ven ahora, porque yo te necesito para que saques del pecado, de la esclavitud, del lazo de Satanás, al pueblo que yo quiero libertar, al pueblo que yo necesito. Usted y yo no sabemos, pero en algún drogadicto que conocemos está un hombre, un predicador, alguien que Dios va a usar para llevar la palabra de Dios, para predicar. ¿Sabes por qué lo digo? Porque un día tú y yo fuimos ese drogadicto. Un día tú y yo fuimos ese vicioso. Un día tú y yo fuimos esa gente que estaba inmersa en tanta cosa. Quizás no en vicio, pero había amargura en el corazón. Quizás no en vicio, pero había tristeza en el corazón. Quizás no en vicio, pero había depresión en el corazón. Y de ahí nos sacó Dios. De ahí nos sacó Dios. Dios preparó en el palacio, ahí en la casa de los reyes, de los faraones. Ahí preparó a Moisés y luego lo llevó al desierto. Pero en el desierto lo preparó, porque muchas veces los buenos modales de ahí, de la casa del faraón, no es lo que Dios requiere para un hombre y una mujer que atraviesa un desierto, que está preparado. Gente que ha pasado procesos y dificultades para sacar a otros del pecado. Amén. Por eso Dios le dice a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Dios te necesita, hermano, hermana. Dios nos necesita para sacar a otros. Hace tiempo les prediqué el tema burros desatados. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dijo a los discípulos: vayan y desaten aquel burrito, y si salen los dueños, díganle que yo lo necesito. El burrito sobre el cual Jesús montó para entrar a lo que se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. Otros lo conocen como el día de Domingo de Ramos, le dicen uno, ¿no? Donde derramaron palmas delante del Señor. Pero Jesús le dijo a los discípulos: vayan y desaten el burrito. Y si los dueños salen y les preguntan por qué lo están haciendo, díganle que Jesús lo necesita. Y tú y yo éramos esos burritos, con todo respeto lo digo, pero éramos esos burritos que estábamos atados. Pero un día el Señor nos mandó a desatar, y Él te dijo a ti y me dijo a mí: yo te necesito, yo te necesito. Hay alguien aquí que el Señor ya lo desató, que dijo: yo te necesito. Amén. Ahora Dios le dice a Moisés: ven ahora, porque te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Para que saques de Egipto a mi pueblo. La pregunta para ti y para mí es: ¿qué vamos a hacer? Porque mira lo que dice el verso 11. Moisés le contesta a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y usted se preguntará: ¿y quién soy yo para predicar? ¿Y quién soy yo para decirle a otro? ¿Y quién soy? No, es que no eres tú, es el que te está llamando. El que te está llamando te dice a ti y me dice a mí lo mismo que le dijo a Moisés: si no te has dado cuenta, Moisés, yo soy el que soy, te está llamando. El yo soy te está llamando. Por eso cantamos esa canción del gran yo soy. Y le dice: yo te estoy llamando, Moisés. Así que diga conmigo: no depende de mis fuerzas, depende del que está conmigo. Dígalo: yo quizás no soy la mejor persona capacitada,
Quizás no soy la mejor opción, pero Él me está llamando. Pero Él me está llamando a predicarle a otros y sacarlos de Egipto. Él te está llamando a predicarles a otros y sacarlos de Egipto. Porque Dios tiene un plan contigo y tiene un plan conmigo. Termino con esto. Pero entre el llamado y la función del llamado hay otro desierto. Pareciera que la vida del cristiano es muchas veces pasar por desiertos. Pero la pregunta o la recomendación más bien es: aunque pases por desiertos, no te quedes en el desierto. Los desiertos son procesos, son momentos para entrenarnos, para ser entrenados por Dios. Las dificultades, los momentos son procesos para ser entrenados por Dios. ¿Quién no ha vivido momentos difíciles? ¿Quién no ha pasado momentos en los que ha llorado, en los que ha gemido, en los que ha sentido que no le dan las fuerzas para más? Todos en algún momento lo hemos pasado. Y si no lo has pasado, prepárate, porque en algún momento Dios quiera promoverte a un nuevo nivel y nos haga pasar por un desierto. Pero la pregunta es: ¿qué vamos a hacer tú y yo? Porque la zarza está ardiendo. La zarza está ardiendo y Dios hoy te llama desde la zarza. Hoy nos llama desde la zarza y nos dice: ven ahora, porque te voy a enviar a Egipto a salvar a mi pueblo, a salvar a mi pueblo. Moisés pensaba que Dios se había olvidado de él. Quizás tú y yo pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero hoy Dios quiere restituir, hoy Dios quiere recordarnos, hoy Dios quiere hablarnos nuevamente para decirnos: el llamado que yo te hice un día, lo sostengo en pie. Porque yo no soy un Dios que miente, yo no soy un Dios que se arrepiente. Si un día te llamé, te sostengo el llamado. Yo te sigo diciendo: te necesito, te necesito. Dios te necesita, hermano, hermana. Dios nos necesita a ti y a mí, pero tienes que acercarte al fuego. Dile a alguien ahí: no te alejes del fuego, no te alejes del fuego, porque el fuego representa la pasión. Cuando hemos perdido la pasión, hemos perdido el enfoque de lo que Dios nos ha llamado. Tenemos que acercarnos a Él. Ponte de pie esta noche. Dilo: yo tengo que acercarme a Él. Dilo: yo tengo que acercarme a Él. Yo tengo que acercarme a Él. La zarza está ardiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser como Moisés, que se acercó a la zarza, o vas a huir del fuego? El fuego representa la presencia de Dios. Recuerda cuando Pablo, allá que andaba predicando, que llevaba, bueno, más bien que lo llevaban de esclavo, cuando esa nave se destruyó y llegaron a una isla, dice la palabra en el libro de los Hechos que cuando Pablo descendió a esa isla, estaba ahí sentado y una serpiente se le prendió de la mano. Se le prendió de la mano. Y muchos pensaban que en algún momento Pablo iba a morir. Pero cuando Pablo tuvo esa serpiente en la mano, dice la palabra que movió el brazo y llevó a la serpiente al fuego. Llevó a la serpiente donde estaba la fogata, y ahí en el fuego la serpiente lo soltó. Porque cuando tú y yo estamos cerca de la presencia de Dios, podrá el enemigo venir a hacerte frente, quizás a hacerte, no sé, perder por un momento la paz, la tranquilidad. Pero si tú y yo estamos en el fuego, en algún momento la serpiente tiene que soltarte. No te podrá hacer daño. ¿Sabes por qué? Porque tú estás en el fuego de la presencia de Dios. Estás en el fuego, pero tenemos que estar cerca de su presencia. Ahora, quizás puedas pensar: ¿y cómo le hago? Yo no sé qué es eso. ¿Cómo le hago? Si al igual que Moisés yo he perdido la fe en muchas áreas de mi vida.
Todos en algún momento nos hemos sentido que no tenemos fe, que hemos perdido la fe, nos hemos esforzado, nos hemos desgastado, hemos invertido energías y no vemos que las cosas cambien. Yo hoy te digo, créele a Dios, créele a Dios, vuelve a Él, no pierdas la fe. Tienes que volver al fuego de su presencia, tienes que venir a Él, tienes que acercarte a Él. Solo Dios es la respuesta para nuestras dificultades. Solo Dios es el refugio en nuestros procesos difíciles. Solo Dios es el que nos puede sostener cuando sentimos que no podemos más. Solo Dios, solo Dios. No pierdas la fe, no pierdas la fe, pero ya la perdí. Dile a Él, dile a Él: Dios, aquí estoy. He perdido las fuerzas. Es más, he dejado de soñar esa manera, esos planes que un día estaban en mi mente. Dejé de tenerlos. Ya no hay más aspiraciones en mi vida. He vivido tantas dificultades, he pasado tantos procesos que yo siento que te olvidaste de mí. Pero hoy te digo, Dios no se ha olvidado de ti. Hoy Dios desciende a decirte: yo te necesito. Yo no me he olvidado de ti. Has pasado desiertos. Cuando pensabas que estabas en tu mejor época, de repente una circunstancia, al igual que Moisés, te llevó al desierto. Te llevó a un momento difícil, a un proceso difícil. Pero Dios se le apareció a Moisés en su desierto. Y hoy Dios se te aparece a ti en tu desierto. Hoy Dios te dice: yo no me he olvidado de ti. Yo te llevo presente. Yo he visto tu aflicción. Yo he visto tu escasez. Yo he visto tus lágrimas. Yo he visto que estás sufriendo. Pero yo quiero hacer algo contigo. Espíritu Santo, obra en la vida, obra en el corazón. Oro por aquellos corazones que se han sentido como Moisés, como muchos de nosotros, que nos hemos sentido en algún momento de la vida olvidados. Dios no te ha olvidado. Oh, Él te tiene presente. Espíritu Santo, yo oro contra toda tristeza, contra toda depresión, contra todo pensamiento de inestabilidad emocional. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú has visto la aflicción de tu pueblo. Tú has visto la aflicción. Él ha visto tus lágrimas. Él ha visto tu dolor. Él ha visto tu tristeza. Pero hay una promesa en Mateo. Dice que Él enjugará toda lágrima. Bienaventurados los que sufren, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque Él enjugará toda lágrima. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo, eres santo. Vamos, comienza a orar. Dile: Señor, úsame. Dile ahí: Señor, úsame. Así como le dijiste a Moisés que querías usarlo para quitar la aflicción del pueblo. Dile: Señor, úsame, úsame para quitar toda aflicción. Él ha mirado el dolor, Él ha mirado el dolor, pero Él quiere usarte. Tú no te descartes. Si Dios no te ha descartado, tú no te descartes. Él te sigue sosteniendo el llamado que un día te hizo. Él te dice: yo te voy a usar. Yo voy a usar tus manos.
Yo voy a usar tu voz. Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, hoy Él trae sanidad, fortaleza, fortaleza. No es casualidad que llegaste hoy. Tú tenías planes de trabajo, tenías planes de descanso, pero hoy veniste para encontrarte con la zarza. La zarza está ardiendo, la zarza está ardiendo, la zarza está ardiendo. Y hoy Dios te habla desde la zarza. Hoy te habla desde la zarza. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vamos, no te alejes del fuego. Acércate al fuego de su presencia. Acércate al fuego de su presencia. Acércate al fuego de su presencia. Espíritu Santo, Espíritu Santo. La zarza está ardiendo. Vamos, dile a alguien: la zarza está ardiendo. Hoy Dios te habla desde la zarza. Él te dice: yo tengo cuidado de ti. Yo tengo cuidado de ti. Yo he visto tus lágrimas. Yo he visto tu aflicción. He visto que ya no puedes más, que estás cansado, cansada. Pero no es un cansancio físico, no. Es un cansancio emocional. Pero hoy, Señor, levanta tus emociones. Hoy sana el corazón. Hoy sana el corazón. Hoy recibe fortaleza. Hoy recibe fortaleza. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Hoy yo oro en esta noche que el Espíritu de Dios fortalezca tu vida. Que el Espíritu Santo fortalezca nuestras vidas. Porque Él ha visto la aflicción de un pueblo. Un pueblo que está siendo afligido por Egipto, por el pecado, por el enemigo que es Satanás, trayendo divorcios, separaciones, trayendo rupturas familiares, trayendo alcoholismo, drogadicción. Dios ha descendido a hacerte un llamado a ti y a mí y a decirnos: ven ahora, ven ahora, ven ahora, porque yo te envío a sacar a mi pueblo de Egipto. Yo te envío a rescatar al que está en pecado, aquel que está en la droga, en el alcohol. Yo te envío a Egipto. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás. Dile: Espíritu Santo, dile: heme aquí. Si hay una persona a la que yo pueda ayudar, dile: aquí estoy, Espíritu Santo. Pon palabras en mi boca, dile: pon palabras en mi boca. Palabras que esa persona con la que me vas a agendar un encuentro, palabras que él o ella necesite. Palabras que traigan fortaleza a su corazón, fortaleza a su vida. Palabras que le traigan sanidad al corazón y que sean sacados de Egipto. Dile: úsame, Señor. Dile: si estás buscando a quien usar, dile: úsame, Señor. Vamos, dile: úsame, Señor. Dile: yo quiero ser esa persona que estás buscando para rescatar a tu pueblo de Egipto.
Iglesia, hay tantas estadísticas que hoy están hablando de tantos niños, jóvenes, adultos inmersos en depresión, inmersos en la droga. Pero Dios está buscando aquellos que digan: heme aquí. Heme aquí, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ese mismo Moisés que un día no se sentía capaz de cumplir el llamado al que Dios le estaba llamando, fue un Moisés transformado, que en el capítulo 33 de Éxodo, en el verso 18, ese Moisés que no se sentía capaz de ser usado por Dios, cuando ya tuvo un encuentro con la zarza, en el capítulo 33 verso 18, le dice Moisés a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Ese Moisés que no se sentía capaz de ser usado por Dios, ahora era un Moisés que no se sentía capaz de vivir sin la presencia de Dios. Eso produce un encuentro con la zarza, que cuando no nos sentimos capaces y nos dejamos usar por Él, después no podemos vivir sin Él. No podemos vivir sin su presencia, porque después ese mismo Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Ese Moisés que se acostumbró 40 años al desierto, ahora era un Moisés que decía: Señor, yo no sé vivir sin tu presencia. Que le dice: Señor, muéstranos tu gloria. Señor, muéstranos tu gloria. Señor, muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. En el verso 12 del mismo capítulo dice: y dijo Moisés a Jehová: tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozcamos y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, ahora Dios le dice a Moisés en el verso 14: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Levanta tu mano, iglesia. Dios te dice a ti, iglesia: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora diga conmigo el verso 15: si tu presencia no ha de ir conmigo, verso 15, no nos saques de aquí. Si tu presencia no está conmigo, le dice Moisés, no me lleves a ningún lado. El Moisés que no tenía la capacidad de nada, que se sentía que no tenía la capacidad de nada, es el Moisés que ahora dice: Señor, yo no puedo vivir sin tu presencia. Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. Hay alguien que levante su mano conmigo y diga: Señor, muéstranos tu gloria. No podemos vivir sin tu presencia. Señor, no podemos vivir sin tu presencia. Yo no sé vivir sin tu presencia. Vamos, díselo: yo no sé vivir sin tu presencia. Yo no sé vivir sin tu presencia. Espíritu Santo. Hermano, hermana, quizás no te sientes con la capacidad para cumplir el llamado que Dios te ha hecho, pero Él te dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso.